Entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida, ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech: toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Ahí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y ahí permaneció. Cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías, y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor del Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios, y la incendiarán hasta reducir las cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo: ¡qué buenos amigos tienes! Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: no le comentes esto a nadie, que me dijiste esto, o morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo y te digan: cuéntanos de lo que hablaban tú y el rey, de lo contrario te mataremos. Si tal cosa sucediera, solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán por temor a morir ahí. Efectivamente, poco tiempo después los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado. Pero Jeremías siguió las instrucciones del rey, y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey.
Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército para sitiar Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, los babilonios abrieron una brecha en la muralla y la ciudad cayó. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron, y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central. Nergal-Sarecer de Samgar y Nebo-Sarquesim, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y todos los demás oficiales. Cuando el rey Sedequías y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las 2 murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en las llanuras de Jericó. Entonces lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amat. Ahí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. Hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y de todos los nobles de Judá. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluido el palacio, y derribaron las murallas de la ciudad. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, envió a Babilonia a los que habían desertado para unirse a sus filas junto con el resto del pueblo que quedaba en la ciudad. Pero Nabuzaradán dejó a algunos de los más pobres en Judá y les asignó viñedos y campos para cuidar. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate de que no esté herido, le dijo, trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzazban, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech el etíope, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas. Enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti, puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate ahí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos guerrilleros judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres, las mujeres y los niños que habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mizpa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efai el netofatita, Jesanías, hijo de Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño. No tengan miedo de servirles, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia
y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en Mizpa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse en las ciudades que han tomado y vivan de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano y los olivos y almacénenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom y en los otros países cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares a donde habían huido. Se detuvieron en Mizpa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Joanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿Sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Joanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate?, preguntó Joanán. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? ¿Por qué los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Joanán: Te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. Ahora bien, a mediados del otoño, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era miembro de la familia real y que había sido uno de los altos funcionarios del rey, fue con 10 hombres a Mizpa para encontrarse con Gedalías. Mientras comían juntos, Ismael y sus 10 hombres de pronto se levantaron, desenvainaron sus espadas y mataron a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador. Ismael también mató a todos los judíos y a los soldados babilónicos que estaban con Gedalías en Mizpa. Al día siguiente, antes de que alguien se enterara del asesinato de Gedalías, llegaron 80 hombres de Siquem, de Silo y de Samaria para adorar en el templo del Señor. Venían con sus barbas afeitadas, con las ropas rasgadas y con cortaduras que se habían hecho en el cuerpo. También traían consigo incienso y ofrendas de grano. Entonces Ismael salió de Mizpa para ir a su encuentro e iba llorando por el camino. Cuando los alcanzó les dijo: Oh, vengan y vean lo que le ha sucedido a Gedalías. En cuanto entraron a la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron a todos, menos a 10, y echaron sus cuerpos en una cisterna. Los otros 10 convencieron a Ismael que los dejara en libertad, con la promesa de traerle todo el trigo, la cebada, el aceite de oliva y la miel que habían escondido. La cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande, cavada por órdenes del rey Asa cuando fortificó Mizpa para protegerse de Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Después Ismael capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que había quedado en Mizpa bajo el cuidado de Gedalías, quien había sido encargado por Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó consigo y comenzó el regreso a la tierra de Amón. Sin embargo, cuando Joanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros se enteraron de los crímenes cometidos por Ismael, reunieron a todos sus hombres y salieron a detenerlo. Lo alcanzaron junto al estanque grande cerca de Gabaón. La gente que Ismael había capturado gritó de alegría cuando vio a Joanán y a los otros líderes guerrilleros. Entonces todos los cautivos de Mizpa escaparon y empezaron a ayudar a Joanán. Mientras tanto, Ismael y 8 de sus hombres escaparon de Joanán y huyeron a la tierra de los amonitas. Entonces Joanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros tomaron a toda la gente que habían liberado en Gabaón, los soldados, las mujeres, los niños y los funcionarios de la corte que Ismael había capturado después de matar a Gedalías. Los llevaron a todos a la aldea de Jerut Kimam, cerca de Belén, donde hicieron preparativos para irse a Egipto, porque tenían miedo de lo que harían los babilonios cuando se enteraran de que Ismael había matado a Gedalías, el gobernador designado por el rey babilónico. Entonces los líderes guerrilleros, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron: Por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido, y les diré todo lo que él diga. No les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías: Que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que él nos diga que hagamos. Nos guste o no,
Obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos todo nos irá bien. 10 días más tarde el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanán, hijo de Carea, a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo: Ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y esta es la respuesta. Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen: no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre, entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir ahí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán, y ahí morirán. Este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes ahí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho: no se vayan a Egipto, no olviden la advertencia que hoy les di. Pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. Dijeron: solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor, su Dios, a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al destierro. Entonces Johanán, los demás líderes guerrilleros y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Johanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. El profeta Jeremías y Baruc también fueron incluidos. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto, hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo: a la vista de toda la gente de Judá, toma unas piedras grandes y entiérralas debajo de las piedras del pavimento a la entrada del palacio del faraón aquí en Tafnes. Luego dile al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Sobre ellas extenderá su dosel real, y cuando venga destruirá la tierra de Egipto. Traerá muerte a los destinados a la muerte, cautiverio a los destinados al cautiverio, y guerra a los destinados a la guerra. Prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios, quemará los templos y se llevará los ídolos como botín. Limpiará la tierra de Egipto como un pastor que limpia su manto de pulgas, pero él saldrá ileso. Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol en Egipto, y reducirá a cenizas los templos de los dioses de Egipto.